comunidad normalista, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Hola, ¿cómo están, compañeros? Este es nuestro podcast que se llama Maestros en Construcción, episodio Experiencias Constructivas. Bueno, mi nombre es Nayeli. Mi nombre es Karen. Mi nombre es Melissa. Mi nombre es Aner. Y vamos a hablar sobre nuestras experiencias en la jornada de observación. Bueno, para empezar, yo voy a hablar sobre la materia de pedagogías situadas globalizadoras. No sé para ustedes, pero para mí este es los enfoques que buscan conectar lo que aprenden los alumnos con su contexto y su entorno. O sea, ¿qué quiero decir con esto, verdad? Que los alumnos deben de tener una educación significativa en sus vidas, no algo que sea solamente por enseñar, como la educación tradicional, que solo nos enseñaban conceptos sin un trasfondo, o sea, sin algo que no signifique nada para ellos. Como Wegner, que decía que el aprendizaje tiene que ser auténtico, algo que tenga un propósito real. Bueno, en mi experiencia en la jornada, yo me enfoqué sobre un problema que vi que era muy común en todos los alumnos, y más yo creo que por su comunidad, que era sobre las emociones, que estas no se trabajaban en clases. Yo noté, bueno, no sé si ustedes también notaban en su escuela, que el maestro, por más que quisiera, no tenía suficiente tiempo como de adaptar esto, por así decir. Hay muchas cosas que se tienen que ver, ¿verdad? Y las emociones creo que es algo muy importante que debemos de integrar en la educación, ¿verdad? Porque los alumnos, ¿cómo decir? O sea, es muy importante en la vida de los alumnos. Bueno, un trabajo que todos tuvimos, ¿verdad? Una tarea fue el Photobooth, que creo que es muy importante porque, como le digo, a los maestros no les da el suficiente tiempo de trabajar con los alumnos. Entonces creo que es algo que debemos de priorizar en la vida de los alumnos. Así que yo aprendí que es mejor observar las necesidades de los alumnos, aunque fue un reto, ¿verdad? O sea, fue un reto todo esto de adaptar las actividades, las estrategias, las prácticas, y yo relacioné esto con la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Porque en el plan de estudios dice que las pedagogías situadas promueve una educación que incluye emociones, una educación integral, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Que tenga todos estos, ¿verdad? Que fomente una inclusión, que prepara a los alumnos para la vida. Y como les decía, en el trabajo del Photobooth, yo traté de identificar algunas actividades que yo intenté integrar, como el emocionómetro, o sea que todos fuimos, era una actividad, ¿cómo se dice? Un material permanente del cual vamos a hablar, que este fue el que todos llevamos y que creo que es muy importante para los alumnos porque es de las únicas actividades donde pueden identificar cómo se sienten en ese momento, a poder hablar sobre qué es lo que sienten, poder hablar cómo manejarlo, todas estas cosas que considero que son muy importantes. Igual también en mis actividades que llevaba para las demás sesiones, intenté también integrar algunos donde ellos pudieran expresar cómo se sienten, ¿verdad? O sea, todo esto relacionarlo, que sea algo bueno para los alumnos. Así que yo propongo, no sé ustedes, pero yo propongo que como maestros, o sea, que nos sirva esto como experiencia y que en nuestras siguientes prácticas podamos integrar actividades socioemocionales, también usando estrategias como el Photobooth, que, o sea, yo considero que es muy buena para como les digo, poder identificar ciertas problemáticas y poder, ¿cómo decir? O sea, buscar una solución. Para poder identificar, como les digo, las necesidades, crear unas soluciones útiles, depende de los alumnos. O sea, como les digo, con su contexto hay que buscar diferentes estrategias, ¿verdad? Porque no para todos los alumnos va a ser lo mismo, no les va a funcionar lo mismo. A cada uno le funciona diferente estrategia, diferente modo de aprender, porque hay papás que en su trabajo, por quererse enfocar en trabajar, haz de cuenta que se descuidan de lo que es sus niños, ¿verdad? Que es algo muy importante porque la educación no solo depende pues de los maestros, ¿verdad? O sea, es un trabajo muy difícil y creo que los alumnos también deberían de llevar eso, ¿verdad? Entonces,
pues yo me inspiré en Paulo Freire, quien decía que la educación debe ser transformadora. Creo que esto es, o sea, un mensaje muy, Algo clave. sí, muy trascendente, ¿verdad? O sea, algo muy importante que debemos de recordárnoslo siempre y para poder aplicarlo en nuestra enseñanza, ¿verdad? Sí. Algo que sea muy significativo. Y pues gracias, esto es todo de la materia de pedagogías. Buenas tardes, pues continuamos con historias, aprendizaje y enseñanza. Y la verdad, mi experiencia durante la jornada de observación y práctica docente fue en la Cáscara Nuevo León y la verdad fue muy significativa para mí, ya que las técnicas de enseñanza fueron adaptadas para cada uno de los tipos de aprendizaje de los alumnos. Yo platiqué anteriormente con el maestro titular y me dijo que los alumnos eran auditivos y visuales, así que traté de adaptar las actividades de historia para cada uno de ellos. Los alumnos recibieron una respuesta muy significativa, pero al momento de preguntarles que si ya conocían algún tema de historia, específicamente el que yo iba a aplicar, que era el de Cristóbal Colón, aunque el maestro titular ya me había dicho que lo conocían y ya lo habían platicado a un año anterior en el grado pasado, ellos no tenían al 100% un conocimiento de la historia. Así que yo al preguntarle de las carabelas, de la conquista, la fecha, no sabían, así que ahí fue donde apliqué mis técnicas de enseñanza que el maestro anteriormente me había dicho que él utilizaba para poder tener una enseñanza significativa en los alumnos. En esto es aplicar videos porque pues son visuales, canciones porque son auditivos, también escuchar mi voz al explicar las láminas que yo mostraba, etcétera. En áreas de oportunidad casi no tuve muchas complicaciones, no podría decir que aquí puedo mejorar o acá, pero sí podría decir que lo que me afectó mucho fue el tiempo de aplicar las actividades, porque aunque la escuela no tenía muchas actividades durante el transcurso del mes, se me juntaban y tenía que juntar sesiones, y entonces podría decir que eso fue lo que me afectó en cierto punto, pero en lo personal tuvimos una clase muy buena y en los alumnos se vio realmente que entendieron la clase o la intención que yo quería dar en la clase de historia. Y pues a ustedes les pregunto, ¿qué técnicas utilizaron para el aprendizaje de los alumnos? Que en lo personal, aparte, también incluí dinámicas, juegos, para la clase de historia, porque pues estamos tan acostumbrados que la clase de historia es un poco aburrida, pero no, o sea, en lo personal yo siempre fui muy dinámica, hicimos una búsqueda del tesoro para unos juegos, repartí dulces y para que los animemos. Y pues les pregunto, ¿qué técnicas o en qué áreas de oportunidad creen que podrían mejorar? Bueno, yo como tuve segundo grado, pues nivel chico, les hice una introducción pequeña, muy rápida de lo que fue, habló sobre el descubrimiento de América, y como actividad dinámica les hice un rompecabezas, formé 3 equipos y les repartí un juego de rompecabezas a cada equipo, y pues el reto era ver quién podía terminarlo, completarlo, de hacerlo en menos tiempo. Igual yo una de las estrategias que apliqué también fuera que como es historia, algo que nos parece aburrido, bueno, más que todos a los niños, ¿verdad? Les traté también de aplicar un juego, ¿verdad? Donde ellos, o sea, interpretaran algunos personajes mediante una caja donde ellos sacaban qué les tocaba a cada uno y ¿cómo decir? Les gustó mucho. Me pareció que fue una buena estrategia para que los niños pudieran divertirse y a la vez aprender sobre el pasado, ¿verdad? Sobre el descubrimiento de América, que era lo que fuimos a ver. Y creo que una de las maneras en cual podríamos ver que los alumnos realmente aprendieron en la clase es como que las preguntas al final, ¿no? De que entendieron, o una retroalimentación, exactamente. Pues bueno, muchas gracias. Esto sería todo sobre la materia de historia, su aprendizaje y enseñanza y nuestras experiencias en la jornada y de observación y práctica docente. Gracias. Bueno, compañeros, continuando un poquito con nuestro podcast, esperando se encuentren muy bien. Ya cierra el semestre y qué rápido se pasa el tiempo, rapidísimo. Voy a hablarles un poquito sobre la asignatura de literacidad. Primero que nada, ¿qué es? Pues es una práctica social donde involucramos tanto la lectura como la escritura. ¿Para qué? Pues para analizar información, conocer a base de ello. Lo que relaciona mucho con Casani, ¿se acuerdan que lo vimos al inicio del semestre? Claro. Siento yo que con él nos quedó bastante claro lo que era literacidad. ¿O qué opinan ustedes? Sí,
Muy claro. Siento que fue como que el que más nos abordó muy bien eso. Y bueno, por ejemplo, en clase hablábamos de la importancia que tenemos de saber leer. Que yo sé que nos muestran las lecturas de 400 hojas y no se nos antoja leer. la vuelta. Sí, no se nos antoja leer. Pero tenemos estrategias que, bueno, por ejemplo, me voy por lo más importante, busco los puntos que me pide la ficha o así. Pero pues es importante también involucrar en nuestra vida. Al menos yo no tengo el hábito de la lectura. ¿Ustedes? No, yo tampoco. Yo No. tampoco, pero creo... La verdad es que no, ¿para qué de miento? ¿Para qué decir que no? Si no es cierto. No hay que mentir. No hay que mentir por convivir. Aunque claro que sí está mal. Está mal, Sí. son maestros, Sí, ¿cómo no? exactamente. Pero sí lo ponemos en práctica, leemos mensajes todos los días. Claro, pues sí. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo Eso no? sí. Bueno, con lo de la escritura. A ver, vamos a detenernos un poquito aquí a reflexionar. ¿Cuántas veces se detienen ustedes a leer lo que escribieron que tenga coherencia? No, hombre. Yo sí. Pero, o sea, ¿cómo? ¿En qué? O sea, por ejemplo, yo acabo de hacer un resumen, lo que estuvimos trabajando en clase, un resumen sobre la práctica. Lo acabo de escribir, ¿lo lees de que tenga coherencia? ¿O lo hacemos de escribir por escribir para terminar la ficha? Pues Terminar la actividad. creo yo que en lo personal estoy consciente de lo que escribo, Ajá. pero como que ya en mí existe algo de que, ok, creo que lo que escribí está bien, entonces no lo vuelvo a leer. Más, sin embargo, pudieron haberse pasado puntos. Exacto. Bueno, me sucede igual que mi compañera Net. También soy de que estoy redactando, estoy escribiendo, que aquí algo importante, soy malo para redactar, entonces no sé. Igual vuelvo a leer. Y si se me ocurre algo de que, ay, aquí debí haber puesto también esto, a veces sí me pongo en duda de que le borro, le pongo lo que se me ocurrió, lo que me faltó, y vuelvo a poner lo que ya tenía escrito, o así lo dejo y trato de asimilarlo en otro párrafo o en otra parte para tratar de unirlo. Entonces es aquí donde radica la importancia de que tenemos que saber hacer las cosas, no hacerlo Exacto. por hacer, que es lo que habíamos estado hablando en clase. Y pues bueno, entrando ya un poquito más en la experiencia de mi jornada de observación y práctica docente, pues les cuento que tuve una experiencia bastante retadora, la verdad. Los pongo en contexto, fui a un grupo de cuarto año, 25 alumnos, todo muy bien aparentemente, solo había un caso de una niña que tenía retraso mental, tenía la mentalidad de una niña de primer grado, entonces bueno, yo no he ido a grados inferiores por la misma razón de que me da miedo el no saber cómo abordar este tema de lo que es la lectura y la escritura. Entonces, para mí fue un reto muy grande el hecho de tener que llegar y, por ejemplo, llevábamos actividades donde era un dictado de palabras, entonces la primera cosa que hice fue, bueno, tengo que pararme y preguntar a la tutora qué puedo hacer, de qué manera puedo abordar esta problemática o este reto para mí. Y bueno, los demás niños, los traté de una manera diferente, no en cuanto a, bueno, no me dirijo a ustedes, no, sino que les dictaba las palabras y mientras a ellos se los hacía, a ella le llevaba imágenes preparadas de que, oye, ¿tú qué crees que sea esto? No, pues yo creo que es una maleta, yo creo que es una muñeca, bueno, escríbelo en tu libreta. La predicción. Ajá, o sea, que ella trabajara de esa manera. En cuanto a la escritura, bueno, me comentaba la maestra que la niña solamente sabía copiar las cosas. Obviamente tenía que estar encima de ella porque no le llamaba la atención, no le interesaba. Entonces, lo que me sirve de estrategia es eso, haber llevado imágenes, algo que para ella fuera llamativo, que a ella le pareciera interesante, porque, no sé, creo que es necesario también tener el diagnóstico, lo comentábamos en otra asignatura, es necesario tener un diagnóstico previo de cómo trabajar con los niños, de qué manera aprende, si es visual, kinestésica, auditiva. Entonces, me sirvió mucho de eso porque ella me prestaba atención porque eran dibujos llamativos, coloridos, bonitos, ¿no? Entonces, me parece importante también abordar que tenemos que tener esa noción de lo que es la literacidad. No llegar con los niños de que, bueno, voy a enseñarles lectura y escritura, pero yo no lo sé hacer o a mí no me interesa, yo no tengo esa pasión, porque, por ejemplo, fuimos a jornada en periodo de Halloween, ¿no? Sí. Entonces, para yo abordar con los alumnos, sí, para abordar con los alumnos esto, eran niños de cuarto, a lo mejor temas de que, no sé, caricaturas no les van a interesar, les da vergüenza, no sé. Entonces dije, bueno, voy a agarrar un tema que a ellos les interesa, el terror. Les llevaba pequeños fragmentos, en ratitos que teníamos libres, pequeños fragmentos de cosas que he leído, historias de terror, lo que sea. Y de esa manera los niños me escribían, no sé, un breve resumen, los niños leían un pedacito de una historia de terror, para que ellos tuvieran la noción de que, bueno, no es aburrido leer, no es aburrido escribir,
si nos gusta hacer las cosas, pero pues bueno, que también tengan esa noción de que el día de mañana, si se les inculca ahorita, oye, es importante que tú lo sepas hacer, es una cualidad que te va a servir para tu trabajo, para tu carrera, para lo que sea, darles a entender que verdaderamente es algo importante y que deben de tomar en cuenta, ¿no? Y llevarles algo también acorde a su edad y a su interés. Porque no vas a ir a, no sé, con alumnos de primero o segundo grado a hablarles algo tan complejo de una, por ejemplo, una novela. ¿Me entiendes? Ajá. O viceversa, no vas a llevarles a alumnos de quinto o sexto grado con cuentos infantiles para niños. Entonces, los vas a aburrir. Sí. También ahí tiene que ver mucho el llevarles algo de acorde a su edad y a su interés. Fíjate que durante mi jornada puedo decir que la comparé con la del semestre pasado, con la de este, y apliqué el mismo cuento el semestre pasado y fue totalmente diferente, aunque la verdad, en quinto grado que tuve el semestre pasado llevé un cuento de una rana y a los niños les encantó, pero este semestre que tuve segundo grado llevé el mismo cuento de la rana con casi la misma dinámica y no les gustó. No les gusta. Entonces sí es cierto de que hay que adaptarse a las edades, al tipo de aprendizaje Y al interés de cada uno y al de interés ellos. de cada uno. Exactamente. De acuerdo. Y pues bueno, después de esta plática pues tan amena, tan a gusto, pues yo creo que para finalizar, pues es decir, prácticamente a lo que nos comprometemos como docentes, que creo que a pesar de que son un poquito cortas estas jornadas en las que vamos, son muy importantes y es muy interesante conocer, porque creo que hasta aprendemos más de los niños, ¿no? Sí. Entonces hay que valorar mucho las enseñanzas que nos deja de haber trabajado con diferentes niños y que el día de mañana este tipo de cosas nos ayuden a que cuando estemos enfrente del aula tengamos ya la experiencia con diversas estrategias. Muy bien. Bueno, ahora nos encontramos con otro integrante de nuestro equipo. ¿Quién es? Mi nombre es Mario Ibarra, también integrante de este equipo, y yo les voy a hablar un poquito sobre la geometría. En este caso, bueno, pues voy a hacer mención sobre la importancia de materiales didácticos para la enseñanza de la geometría, porque por ejemplo en mi caso, pues yo hablé sobre el tema del tangram, el uso del tangram y el geoplano. Esto como problemática, pues para darles un concepto más atractivo o darles un aprendizaje más atractivo sobre que las matemáticas, como comúnmente se ha estado llevando tiempo anterior, es un tema para algunos aburrido, para algunos otros no. Entonces, pues para despertar el interés también de los alumnos, decidí llevarles materiales concretos, manipulables, llamativos, para resolver algunos problemitas, como por ejemplo la construcción de figuras, haciendo uso del tangram, ya sea casas, cohetes o cositas así, pues les llevé algunas imágenes que ellos me pudieran resolver. Y pues también que entendieran el concepto de los cuerpos geométricos, no solamente de las piezas del tangram, pues. No sé, por ejemplo, ustedes que hayan hecho con los cuerpos geométricos, por ejemplo, ¿tú realizaste algo? Sí, mis clases fueron sobre los cuerpos geométricos, las figuras geométricas. En mi caso tuve dos clases diferentes, ¿verdad? Una basándose en los cuadriláteros, en las figuras, o sea, sobre sus lados, sus aristas, todo eso. Y la otra clase fue sobre las figuras. Y pues también, o sea, aquí quiero hacer un hincapié, porque en la primaria, pues de primero a sexto grado no se les puede enseñar a los niños chiquitos de lleno qué son las bases, los aristas, cosas así. O sea, se va empezando, pues ahora sí, con el 1, con el 2, con el 3, así sucesivamente, como vamos aprendiendo todos paso a paso. Entonces, bueno, pues en mi caso fue un grado inferior, yo por eso decidí llevarles el tangram, para que conocieran también las figuras geométricas y que pues pudieran hacer uso de ellas, pues realizando ciertas actividades. No sé qué hayas aplicado tú, por ejemplo. Yo llevé también de los cuadriláteros, lo que yo hice con los niños, les llevé una hojita en donde tenía la silueta de un robot y en unas bolsitas les eché recortes eran cuadrados, rectángulos y rombos. Entonces en equipos los niños iban a construir ese robot
y fue de esa manera en la que lo trabajé. Creo que me salió muy bien porque no batallaron mucho. Obviamente tenían que darles una explicación previa de lo que eran los cuadriláteros, cuáles habían y así, pero lo entendieron muy bien. Yo sentí inseguridad de enseñar esa clase, pero me salió muy bien dentro de lo que cabe. Para ser mi primera vez, me salió muy bien. Bueno, y también como parte de esto, pues también tiene que ver la resolución de problemas. O sea, se pueden aplicar este tipo de estrategias, este tipo de enseñanza, de que miren las características, bueno, más bien principalmente los tipos de figuras geométricas que existen, al igual que sus características, y pues también les puede ayudar a resolver, no sé, cualquier problemática que tengan. Por ejemplo, vamos a suponer que les llevamos una caja de cartón y que les puedas, bueno, una caja de cartón, no sé, de medio metro por medio metro cúbico, y llevarles unas pelotas. Entonces ahí ya están viendo dos figuras diferentes. Al ser una caja de cartón, pues ya se convierte en un cubo. Y las pelotas, pues es un círculo. Entonces aquí lo que se puede hacer, se les puede poner la actividad de que, a ver, ¿cuántas pelotas caben dentro de la caja? Supongamos que las pelotas son de, no sé, de una pelota de béisbol, por así decirlo. Entonces aquí ya les estás planteando un problema a los alumnos, y les estás invitando a que ellos resuelvan ese problema, que ellos descubran ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer aquí? Pues pueden decir más o menos así de que del tanteo, no sé, unas 50 pelotas. Y otro alumno puede decir de que no, más, u otro menos. Entonces, ahí ya despertaste un interés en los niños para descubrir cuántas pelotas caben dentro de esa caja. Claro, considero que, bueno, en realidad todas las clases de matemáticas se deben iniciar con una problemática, ¿verdad? Sí. Una solución en una situación de la vida diaria, o sea, que a ellos les sirva de algo, que sea un aprendizaje significativo. Entonces, en mi caso, yo apliqué, les puse una situación donde los alumnos pasaron, les presenté una caja de cartón como de regalo y el papel de envoltura. Entonces, ellos tenían que aproximar la medida de cuánto debían utilizar para envolver la caja de regalo. Aquí que ponían en práctica, pues, las medidas. Ellos tenían que aprender a medir la caja en base al cubo. Entonces, lo que yo les hice, les di una plantilla de un cubo para que ellos, o sea, la pudieran decorar y todo a su gusto, y luego pudieran observar los lados, las caras, las aristas y todo eso para que ellos pudieran medir ahora sí. Y, o sea, pues aquí, claro, se presentó la resolución de ese problema que cualquiera podía utilizar en su vida diaria, ¿verdad? Y me imagino que tuvo un resultado muy eficiente. Sí, claro, a todos les quedó, pues por así decir, claro, o sea, cómo pudieran utilizar esto, ¿verdad? No es de las clases que dicen, ay, ¿de qué me serviría esto? Sino fue bueno para ellos y les gustó también. Creo que entonces quedaría claro que es importante la enseñanza correcta y despertar el interés de los alumnos en tanto matemáticas y geometría, porque pues entonces estamos viendo claramente que se aplica en general para la vida diaria, no solamente en la escuela. Claro. Muy bien. Buenas tardes, comunidad normalista. Vamos a continuar con el podcast y ahora nos vamos a centrar en la historia de la educación. Y pues quiero hablar de un tema muy importante, la verdad, que a mí me interesa mucho y estoy consciente de que a ustedes también les va a interesar, y es el papel de los maestros rurales en la educación pública. Pero antes de abarcar más al contexto general, quiero hablar que John Mayer menciona que los maestros fueron un pilar importante en la educación después de la Revolución. Y José Vasconcelos menciona que en la época de 1920 y 1930 México estaba reconstruyéndose, y así que le dijo a la nación que se aplicara la educación en áreas rurales, en este caso en campos. Entonces, los maestros tenían ese compromiso de poder tener obtener un aprendizaje significativo en los alumnos. Entonces utilizaban varias técnicas que pues vamos a hablar de que antes no se tenían los recursos que ahora se tiene, y aunque se trabaje actualmente en comunidades rurales, no se tiene la misma accesibilidad que antes,
bueno, antes no tenía la misma accesibilidad que ahora, disculpa. Entonces, antes, los maestros usaban varias técnicas de aprendizaje que para ellos les funcionaba, que era fomentar el aire de valores. Ellos siempre consideraban de que conocer el contexto primero antes de poder aplicar alguna actividad, con el contexto, los alumnos, la vida en el aula, la vida en la escuela. Entonces ellos adaptaban esas necesidades a las actividades para tener un aprendizaje significativo y efectivo en los alumnos. También utilizaban proyectos comunitarios, ya que utilizaban varias técnicas dentro del aula para la comunidad, de que pues pueden hacer varios trabajos y para ellos serviría tener un aprendizaje más efectivo. Aunque los maestros lograron mucho en épocas pasadas, podría decirse que actualmente, aunque se tengan las accesibilidades más presentes, no nos quita tener esa dificultad para poder dar clases en un área rural. No nos ha tocado ir a observar o practicar en un área rural, pero estamos conscientes de que los maestros tienen dificultades para poder aplicar las técnicas de aprendizaje en los alumnos. Pero les pregunto, ¿qué podemos aprender de ellos para mejorar la educación hoy en día? En lo personal, yo digo que hay que entender que el contexto en el que un alumno vive no es igual a uno que vive en comunidad urbana. Entonces, al adaptarse a nosotros, a ellos, podría ser una manera de que, ok, el alumno aprende de esta manera, el alumno tiene estas dificultades, entonces el nosotros utilizar estrategias de aprendizaje podría servirnos para tener una técnica de aprendizaje-enseñanza. Sí, yo creo que es bien importante mencionar que el que tengamos los recursos no nos asegura que los alumnos van a tener un aprendizaje significativo. Es decir, hay maestros que nos pueden dar todos los materiales, proyector, pizarrón inteligente y todo lo demás. Si no sabemos cómo usarlos y cómo contextualizar las actividades más que nada a la comunidad o a la comunidad en la que estemos, pues no va a ser un aprendizaje bueno, o sea, los alumnos no se van a quedar con nada de lo que estemos. Sí, y según la Secretaría de Educación Pública, las zonas rurales todavía tienen menos oportunidades efectivas y enfrentan problemas con la falta de tecnología y escuelas en malas condiciones. O sea, aun cuando las escuelas en años pasados, que se dice aquí que después de la revolución se veía dificultades, aún teniendo materiales accesibles que podrían obtener nosotros como maestros para los alumnos tengan unas clases de mejor calidad, no nos quita de tener dificultades a la hora de aplicar alguna clase. Y es algo que también iba a mencionar, o sea, estás hablando de la historia en el contexto rural, o sea, pues probablemente eso va a sonar feo, pero pues creo que todos tenemos claro de que en ser comunidades así probablemente no va a existir o ciertas herramientas tecnológicas, entonces uno como maestro, al ver qué clases, qué actividades va a implementar en el día para enseñar a los alumnos, pues obviamente estaría mucho mejor que el maestro fuera preparado con actividades, ya sea desde una simple ficha de trabajo, pero que esté bien elaborada, o igual si el maestro tiene a su disposición el uso de ya sea tabletas, la computadora, proyector, que sea de él, igual y si se cuenta también con el servicio de luz en esa comunidad. Sí, claro, creo que la motivación entre maestros también serviría mucho para que nos ayude al momento de aplicar alguna actividad, sí, alguna clase, porque pues si somos maestros y no tenemos ganas de aplicar alguna actividad y todavía en un contexto rural, imagínense, pues va a ser más difícil. Va a ser más difícil. Para ellos, o sea, porque pues, el maestro como quiera, sí, él pues ya está con su trabajo, pero ahí quienes se están perjudicando son los mismos alumnos. Incluso no nos podemos apoyar unos a los otros prestando algunos recursos. Exacto. O sea, a lo mejor tengo un compañero maestro que le sobran o a lo mejor no necesita en ese momento, como dicen, el proyector, alguna computadora u otro material que nos lo pueda prestar y nosotros lo utilicemos, lo aprovechemos, ¿verdad? Ajustarnos a las necesidades. Creo que es algo muy importante que todos debemos de fomentar, de practicar.
¿verdad? Y para concluir, les pregunto a ustedes, así de manera más general y breve, ¿qué piensan sobre el impacto de los maestros rurales en el pasado y qué pueden agarrar de ellos para que a ustedes les funcione como técnica para algún método de enseñanza en sus jornadas futuras? Bueno, yo podría decir algo que no puede ser tan cierto porque conozco a ciertos maestros que trabajaron en comunidades rurales y a pláticas que ellos mismos me han mencionado, ellos iban bien preparados. Sabían obviamente en el contexto en el que estaban, en el nivel económico que pues en la comunidad se encontraba. El maestro siempre hizo lo posible por tratar de llevar actividades materiales y buscó estrategias dinámicas para que los alumnos aprendieran muy bien. Pero pues también conozco uno que otro que pues al ser una comunidad lejana no mucho le iban a poner la atención de cómo él estaba trabajando y era un poco más como de que no le daba tanta la importancia de eso. Sí, pues como maestros rurales tienen un papel muy importante en la educación y al adaptarse al contexto, a los estilos de aprendizaje, a los alumnos, a las dinámicas, a cualquier método de enseñanza el cual pueda mantener un aprendizaje significativo en los maestros, en los alumnos y maestros también, nosotros Sí. nos podemos apoyar también, sería esencial. Y pues bueno, sería todo, muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca hablar sobre la materia de intervención didáctico, pedagógico y trabajo docente. Me tocó un tema bastante interesante, que son los materiales permanentes. Los materiales permanentes son una herramienta que utilizamos nosotros los normalistas, en donde van distintos materiales, como por ejemplo los gafetes, lista de asistencia, el acuerdo de grupo, el emocionómetro, que recién lo empleamos. Y pues son materiales bastante llamativos que nosotros los docentes consideramos la opinión de los alumnos del grupo que tengamos a cargo. Se les solicita a los alumnos que nos cuenten o que nos platiquen sobre la temática que ellos preferirían para que sean materiales llamativos y que los inviten a participar. Porque pues al final de cuentas es para ellos, entonces es necesario saber sus opiniones, lo que les gusta, para que pues, al final lo disfruten. Sí, justamente eso, Karen. O sea, no podemos llevar una caricatura que nos guste a nosotros porque pues, nosotros no somos los que vamos a trabajar, son los alumnos. Entonces todo esto va enfocado a los alumnos. El primer material del que les voy a hablar es la lista de asistencia. La lista de asistencia es un recurso que utilizamos nosotros los docentes para registrar la ausencia de los alumnos, la asistencia o alguna falta justificada que pueda haber por ahí. El segundo material son los gafetes. Creo que todos conocemos acerca de los gafetes, ¿verdad? Que utilizamos para aprendernos los nombres de los alumnos, para identificarlos, porque solemos ser un poquito olvidadizos, se nos puede olvidar el nombre de un alumno, entonces pues el gafete ahí ya soluciona esa situación. Claro. El tercer material es el acuerdo de grupo, que no sé ustedes, compañeras, pero a mí me funciona muy bien, ya que pues los alumnos se establecen reglas ellos mismos, ya que yo estuve en quinto grado, se establecieron reglas que ellos se comprometieron a cumplir, entonces nos ayuda a mantener el orden dentro y fuera del aula. Cabe mencionar, y es muy importante que mencione, que el acuerdo de grupo en los grados menores lo realiza el docente, ya que los alumnos pequeños pues aún no tienen la noción de las reglas. En los grados ya mayores, pues son los alumnos los que las establecen. Voy a continuar con el tema, con el material del cuidado de la higiene, que es más que nada así brevemente para invitar a los alumnos a que mantengan una buena higiene, como lo dice el nombre. Que se bañen, que se corten el cabello, que... presentación personal. Ajá, exactamente, que así están bañados a las escuelas, ya que sí es bien importante. Y más que nada los grados superiores, compañera, que los alumnos pues ya van creciendo y ya va. Entran a la pubertad y ya son otros dolores. Sí. El emocionómetro es algo muy importante, que antes no se utilizaba y me da mucho gusto que ahora se utilice, porque pues los alumnos se dan cuenta de que pues a nosotros nos interesa lo que ellos sienten. Entonces, el emocionómetro se puede hacer de distintas formas, pero
pues más que nada es para que los alumnos nos expresen qué emoción sienten, que se ubiquen en alguna emoción. Y así nosotros nos damos cuenta de muchas situaciones, de por qué el alumno no quiere trabajar. Pues porque se siente triste tal vez, o se ubicó triste o enojado en el emocionómetro. Entonces, pues, nos aclara algunas cosas. Y por último, me gustaría hablarles de las estrategias que empleé en mi jornada de observación y práctica docente, que a mí me sirvió muchísimo la organización del grupo. Tenía 26 alumnos a cargo ahí en el grupo, la mayoría con aprendizaje kinestésico y visual. Entonces, decidí organizarlos, me di la tarea de organizarlos, ubicando a los alumnos con dificultad, con compañeros de ellos que pudieran ayudarlos. Y eso me facilitó bastante el trabajo. Los alumnos ya trabajaban más libres. Más libres. Se sentían o tenían ese soporte de algún compañero, porque claro, en ocasiones nosotros creemos que somos los mejores para explicar a los alumnos, pero un compañero puede explicarlo a lo mejor de una forma más entendible para ellos. Confianza. Sí, se sienten en confianza, entonces pues se mantienen ahí con su mismo lenguaje también. Eso punto. Sí, es el punto, el lenguaje, que pues se conocen a lo mejor. Por ejemplo, nosotros a lo mejor en las clases no les entendemos al profe y voy y te pregunto a ti a ver si tú qué entendiste, porque creo que sí, no hay que dar por hecho que los alumnos entendieron, porque preguntas dudas, no te dicen nada, a lo mejor te dicen no hay ninguna, pero luego le preguntan al compañero de al lado. Entonces es importante también eso de organizarlos en equipo y que ellos mismos sepan trabajar de esa manera. Y sí, claro, es una técnica que considero que se debería de utilizar, porque no se debe desaprovechar ese tipo de oportunidades de que le voy a pedir ayuda a un compañero, porque todavía puede ser que no tengan la confianza a nosotros a preguntarnos, pero pues claro, fomentar el trabajo colaborativo. Sí, entonces pues eso es todo por esta materia, y le mando un saludo a la maestra de intervención.